En medio de la selva, el leñador halló a una mujer helada. La acogió en su casa sin imaginar de quién se trataba. Parsemón Lamas estaba parado frente al féretro de su mujer. Todos los amigos se acababan de ir después de rendir un homenaje a una mujer tan amorosa y dedicada como lo había sido Beatriz de la Cruz. Solo le acompañaba a su pequeño hijo de 1 año de vida y el sonido de la lluvia que caía a grandes gotas. El avasallador sonido de las gotas de agua pegando contra los árboles y el suelo lo habían aislado por unos minutos del mundo que lo rodeaba. La hermana de Beatriz tomó al pequeño y se lo llevó en dirección de la capilla del cementerio. Había entendido que Parsemón necesitaba tiempo a solas. Algo de injusticia no lo había dejado tranquilo. Su vida perfecta se había desmoronado frente a él sin que nada ni nadie pudiese hacer algo. Una enfermedad cruel había hecho pedazos el amor de su vida. Por momentos recordaba los consejos de algunos de sus amigos y conocidos cuando ésta había estado enferma. Llévala al señor Gutiérrez, él cura con hierbas. Llévala al brujo de mi pueblo, él ha sacado a muchos de la muerte. Dale esto por 1 mes y funcionará, y verás cómo se sana. Haz que coma esta fruta, cómprale esta medicina. Esas expresiones le asediaban la cabeza y le hacían pensar en la posibilidad que quizá alguno de esos consejos pudo haber salvado al amor de su vida. Pero lo cierto era que de las miles de cosas que había escuchado que podrían curar a su esposa, no le habría alcanzado el tiempo para cubrir todos esos tratamientos. Dudaba ahora de él mismo, de su capacidad de decidir. ¿Habría cometido algún error él? Se preguntaba. Quizás si habría ido a donde Manuel el brujo del pueblo, su esposa estaría con vida, pero no lo había hecho. Él había apostado por la medicina del hospital y había confiado en las palabras del médico profesional, quien le había dicho que si en 1 año ella no mostraba mejorías, no habría nada que podrían hacer. El cáncer se le extendería a los órganos y solo quedaba darle calidad de vida. Parsemón miraba sus poderosos brazos en esa ocasión y pensaba en que él había recibido tanta fuerza. ¿Cómo podría pasarle esas fuerzas para que su amada soportara una quimioterapia más? Pensaba. Había trabajado tan duro en la panadería, había vendido sus autos, hipotecado su propia casa, viajado a los Estados Unidos para que intentaran con medicina alternativa curar a su esposa, pero nada de eso había resultado. Lo que más le dolía era que él, por haber estado trabajando, no había estado junto a ella mientras recibía sus tratamientos. Después de unos años de tratamiento, se había dado un poco de tiempo para verla y solo había recibido una mala noticia. Le habían dicho que los tratamientos ya no harían efecto más. La joven cuñada de Parsemón había sido la encargada de ver que le administren los medicamentos, de pagar las consultas y acompañar a su hermana, quien agonizaba poco a poco. El infierno se había desatado en su mente mientras las gotas de la lluvia se mezclaban con sus lágrimas. Rápidamente el agua atravesaba su grueso saco impermeable. El agua le había refrescado la espalda y el pecho. El frío y la sensibilidad habían huido de él por un instante. Cabeza gacha, casi juraba que podía escuchar a su esposa decirle: «Parsemón, no me quiero morir, no quiero irme sin ver a nuestro hijo crecer». Esas palabras rompieron su corazón de piedra en 1000 pedazos. No tenía respuesta para tal expresión de auxilio de un alma desahuciada. Él juró que la iba a proteger y dar todo lo que tenía, pero justo en ese momento, en ese instante él no había podido hacer nada. El dinero y el esfuerzo y las oraciones no habían tenido efecto en tan ni siquiera cambiar un poquito el estado de su mujer. «Solo le doy 1 año más de vida», había dicho el médico y lo había sentenciado de una forma tan fría, pero contra todo el pronóstico y los resultados, Beatriz vivió hasta 2 años y medio, haciendo incluso sus últimos esfuerzos en todo momento de su agonía. Parsemón nunca se rindió y le daba dinero a la hermana de Beatriz para que comprara todo, pagara todo lo que ella quisiera, y aunque éste sabía que había hipotecado hasta su propia vida,
La impotencia que sintió en ese paréntesis de sus vidas le carcomía los nervios y el alma en sí. La recordaba. Su mente no podía imaginar en ese entonces que la mujer que yacía frente a él un día sucumbiría ante un mal que no tenía cura. Muchos recuerdos y sentimientos tuvieron su encuentro y la lucha frente al cuerpo acabado y delgado de su mujer. ¿Qué haré ahora?, pareció balbucear. Ya había llorado demasiado. Le ardían los ojos al botar una lágrima más. Ya había renegado incluso en contra de Dios por la injusticia que había vivido. Levantó la cabeza y sabiendo que todo cuanto había tenido había vendido, sus posesiones y sus demás negocios se habían esfumado, pensó en llevar una vida lejos de la ciudad. 3 años atrás, él y su mujer habían ido a la selva de Dival Gardenia, un hermoso bosque donde ellos habían comprado un pedazo de tierra. Su plan había sido casi un sueño para los dos. Vivirían allí alejados de toda la ciudad, comerían sano y criarían a su pequeño lejos de la contaminación y cualquier cosa que pudiese dañarlo. Querían, como muchos quizá, darse una vida sana, alejarse de las enfermedades, pero para eso ambos tenían que trabajar duro. Abrieron una panadería la cual llevaba el nombre del padre de Parsemón. Trabajaron día y noche para ahorrar el dinero. Habían comprado la tierra, pero faltaba ahora el dinero para construir la pequeña casa, comprar una camioneta y de esa forma ir y venir a la ciudad en cualquier momento. Pero ellos no habían calculado que, sumado a esto, unas células extrañas crecían dentro de su compañera. Parsemón se puso de pie, abrazó el féretro, abrió parte del ataúd, acarició el frío rostro por última vez de su mujer y, diciéndole que siempre la amaría, cerró por completo el cajón hecho de una fina madera, presionó el botón para que descendiera, tomó la pala y le puso 3 paladas rompiendo a llorar nuevamente. No pudo más y se alejó del lugar. Al instante, al verlo, el panteonero llegó a terminar el trabajo, mientras Parsemón trataba de mantener en equilibrio sus pasos para llegar a la camioneta. Así llegó y subió a esta, donde estaba su cuñada con su pequeño hijo. Por un momento dudó en preguntar a dónde la llevaría, pero luego hizo la pregunta, a lo que ella respondió: «Si quieres me quedaré contigo, necesitas descansar y puedo quedarme a cuidar de Arthur». Parsemón no dijo nada, solo encendió la camioneta y salió raudamente. Su cuñada quería preguntarle qué haría ahora, pero tuvo temor. No había sido nada fácil todo lo que habían pasado. Parsemón se tomaba del mentón maquinando un plan ahora. Por un momento, mientras su cuñada miraba por la ventana, él pareció ver algunos gestos, rasgos físicos que le hicieron pensar en su mujer. Ella era su hermana y las expresiones que ella hacía por momentos le traían a la mente recuerdos de su vida con su difunta mujer. 1 hora y media duró el viaje y por fin habían llegado a la única casa. Esta incluso tenía un letrero enorme en la entrada que anunciaba su remate. Él ya no tenía negocios, todo había quebrado y su cuenta bancaria estaba sin fondos. Había agotado hasta el último centavo como lo había prometido, todo para salvar a su mujer, pero nada de eso había tenido éxito. El abrir y cerrar de la puerta de la camioneta, así como el maletero, despertaron al pequeño Arthur. Su cuñada lo calmaba dándole de tomar la leche, mientras que Parsemón, agitado de subir y bajar las escaleras de su casa para bajar las cosas, se enfocaba en tomar lo más importante. Al final subió un maletín del cual cayó algo de dinero y fotografías. 2.500 euros era lo único que tenía. Su casa, donde él había vivido por más de 5 años, tenía en la entrada un letrero que anunciaba la venta por remate por parte del banco. «¿A dónde irás?», lo tomó del brazo su cuñada. «¿A dónde vas que no me dices nada? No te dejaré, si lo sabes, ¿no? Se lo prometí a mi hermana». «Marlene, tú tienes tu vida acá. Ayuda a tu padre. Tienes tan solo 17 años. Mientras estuve bien yo te acogí. Tu hermana me rogó para que te quedases y yo accedí. Me ayudaste a cuidar a Beatriz, pero ella ya no está y no tiene sentido que sigas acá. Ve a casa de tu padre». «No me digas eso, moriré de pena». «Marlene, entiéndelo, eres muy joven y tienes que seguir.
Yo estaré bien, me encargaré de Arthur lejos de la ciudad. Él es lo único que tengo, ya no me queda nada más que mi camioneta y un pedazo de tierra que gracias al cielo estaba a nombre de mi padre. Ve por tus cosas, esta casa ya no es mía, te llevaré a casa de tus padres. Pero parce, no quiero ir allá, mi vida no tendrá sentido allí. Mi padre vive ahora con su nueva mujer y yo no la soporto. Sabes que hay muchas cosas que yo no pensé que iba a poder soportar, pero aquí estoy. Tengo por quién luchar y aunque me muera de dolor por dentro, tengo que seguir. Por eso te digo, llévame, yo te ayudaré en lo que tú necesites. Te prometo que seré una ayuda y no una carga. No te causaré problemas. Por favor. Marlene, tu padre es rico. Él me odia, pero es rico y aunque sabe que viniste con nosotros, él te volverá a acoger nuevamente. Parce, porfa. Marlene, ya basta. Toma tus cosas y súbete a la maldita camioneta. Lo último que había dicho y cómo lo había dicho le hizo entender a Marlene que su cuñado realmente hablaba en serio cuando le había dicho que no la llevaría con él. En el camino Marlene hizo un último intento para convencer a su cuñado, pero no tuvo éxito. Desanimada bajó de la camioneta y al voltear a ver a su padre, allí estaba. Habían intercambiado miradas con Parsemón y era evidente el desprecio que el viejo sentía por él. Nunca lo había querido como yerno, es más, lo culpaba de la muerte de su hija. Qué cosa más dura y difícil le había tocado vivir al pobre Parsemón, quien ahora podía contar con sus manos los momentos felices que hasta ahora había vivido y acumulado. Esa noche fue la última vez que él y su cuñada intercambiaron las miradas. Así emprendió el viaje de 5 horas selva adentro de Italia. El llanto le ganaba. Tuvo que hacer unas pausas pues entendía que por momentos le faltaba el aire y Arthur lloraba buscando a su madre. En medio del camino se había detenido. Se hallaba fuera de su camioneta envuelto en un mar de lágrimas nuevamente. Hacía puño para liberar la frustración que sentía. El viaje fue largo. Llegó a un pueblo que estaba cerca, donde se hospedó en un hotel. Aún no tenía casa, así que, como el lugar quedaba a unos 40 minutos de allí, planeó ir cada día a construir la casa poco a poco. Cargado a su hijo, compró un hacha, una motosierra y otras herramientas para trabajar la madera. Al llegar cerca el primer día, descubrió que habían huellas como que había entrado una máquina probablemente unos meses antes. Extrañado pensó que alguien había podido adueñarse de la propiedad. O quizá el banco pudo haber embargado la propiedad así estuviera a nombre de su padre. Solo faltaba unos metros, por lo que dejó su camioneta y subió cuesta arriba a pie para ver qué realmente había pasado. Cargando a su hijo, tomaba sus precauciones desde lejos para no exponerse tanto. Ya se aproximaba cuando a lo lejos divisó una hermosa casita hecha de piedra, madera y el techo de tejas. La propiedad estaba justo en el terreno donde él había planeado construir su casa con su mujer. Descubrió entonces que podría entrar con su camioneta, pues habían hecho un camino adicional al que él había planificado. Fue por la camioneta. Había una tranquera. Enojado pasó con su camioneta a toda velocidad para destruir dicho obstáculo. Haría bulla, se dijo, y alguien saldría. Pero eso no ocurrió. No había nadie. El césped estaba sembrado, pero hacía mucho que no era cortado. Dejando a su bebé en la camioneta, caminó sigilosamente. Se aproximó a la ventana de la casita y no había nadie. Había un tapete que decía bienvenido. El enojado lo sacó de la puerta y entonces vio una llave plateada. ¿Era la llave que abriría la puerta? No lo pensó 2 veces. Tendría que ver quién se había hecho del lugar, si él era el único que conocía ese lugar. Al entrar vio que, aunque todo estaba ordenado, se notaba que el polvo había ingresado. Casi todo el mobiliario estaba cubierto de plástico. Era todo nuevo, por cierto. Ya estaba por subir al segundo piso, pero lo detuvo una fotografía que por el polvo no se podía ver bien quiénes eran. Entonces, ante su aún mirada incrédula, descubrió que era su esposa embarazada y él mismo. Era una foto de los dos. ¿Qué pasaba? En ese momento miles de preguntas vinieron a su mente. Él no se había esperado nada de eso.
La intriga lo mataba de nervios. El llanto de su hijo lo hizo salir. Lo tomó en brazos y reanudó la subida. Había una cuna y una cama matrimonial. Su corazón desfalleció cuando en la habitación descubrió muchos cuadros de su mujer y él, e incluso ella estando embarazada. En ese momento pensaba en alguien que le diera una explicación, pero ¿quién sabría algo de eso?, pensaba. Sobre la mesa del velador se encontraba un sobre, y eso ciertamente aceleró sus latidos. Arthur el pequeño se había tranquilizado, o al menos presentir lo que iba a suceder. El lugar era tan silencioso que solo se escuchaba la respiración de ambos. Arthur se había quedado quieto mientras Parsemón abría el sobre. «Hola, Parse, ya debes estar vuelto un demonio como siempre tan bárbaro tú. Arthur debe estar contigo, y yo pues probablemente solo los pueda ver desde donde estoy. Antes que nada, quiero que sepas que lamento no haber estado allí. Parece que no me alcanzó el pasaje para llegar a ese viaje con ustedes. Debía haber cometido un error con Dios antes de llegar a la tierra. Ya sabes, como solíamos filosofar tú y yo sobre la vida. Probablemente le pedí a Dios que mi vida no durara mucho, sin imaginar que los conocería a ustedes. Esta parte me entristece mucho, pues eso se dice, que si un hombre no dura mucho en la tierra es porque hizo un pacto con Dios de volver pronto con él. Y pues parece que yo hice ese trato. El último año y medio que trabajaste, yo sabía que ya no me quedaba más tiempo. El médico me lo había dicho, así que todo el dinero de tu trabajo, los préstamos y lo que ahorramos, decidí invertirlo en esta casa, porque supe por Marlene que hipotecaste la casa sabiendo que yo ya no tendría cura. Espero que vivan felices. Tú siempre querías irte lejos y vivir así, lejos de la ciudad. Espero también que ya no te sientas triste por haberte dejado a medio camino. Dile a Arthur que lo amo mucho y te amo mucho, Parse. Siempre te amaré, con amor y mucho cariño, de mamá, de tu mujer por siempre, Beatriz». Qué increíble lo que había pasado. Parsemón lloraba, pero no sabía si de felicidad o de tristeza. Las emociones le ganaban y no sabía cómo más reaccionar. Lo que tenía claro era que era libre después de todo. En la ciudad se había sentido prisionero y él y Beatriz habían planeado eso, vivir lejos de la ciudad siempre. Los días se volvieron llevaderos con Arthur a su lado. Parsemón se volvió vendedor de leña. Los fines de semana bajaba al pueblo más cercano que quedaban a unos 10 kilómetros de allí. Dejaba la leña que sería exportada en Europa para las panaderías y restaurantes de pizza. Así logró sobrevivir. Se embarcó en ese negocio y cada cierto tiempo compraba un animal para una granja que estaba montando poco a poco. Así se hizo de un pedazo más de tierra y construyó algunos establos. Era la vida que había soñado él y su mujer hace un tiempo atrás. Aunque su mujer no estaba más con él, tenía lo necesario. Por un tiempo se mantuvo bien, junto a su hijo que ya tenía 6 años e incluso le ayudaba. Todo hubiera seguido bien para ellos, pero una tarde todo cambiaría. Las ventas bajaron por lo que tuvo que vender a sus animales. Parsemón se había vuelto creyente en Dios y oraba por su negocio, que aunque era obsoleto ya, había aún un poco de demanda, pero eso estaba cambiando. Se entregaba en oración, pero nuevamente las cosas parecían ir de mal en peor. Una crisis le sobrevino y temía ahora que en algún momento la situación se agravara aún más. Pero una tarde, Parsemón se disponía como cada día a cortar leña y habilitarla para luego distribuirla. Sin embargo, al llegar, encontraría una escena que lo dejaría estupefacto. Había creído que era una visión, pero conforme se acercaba se dio cuenta que no. Era real. Lo que estaba frente a sus ojos, frente a él, yacía una mujer semidesnuda. Sus cabellos rojizos le llamaron mucho la atención. Verla pálida, helada, le hicieron saber que ella no estaba bien. Rápidamente se quitó la chaqueta y se la puso. La cubrió y la subió en su camioneta. La cargó a su casa, prendió leña y preparó un té de hojas de naranja. La hermosa joven no podía ni sostenerse. Le puso una camisa y fue extraño que él tuviera que cambiarla. No tenía ropa de mujer en casa.
Arthur se fue a su habitación por órdenes de su padre. La mujer se le hacía conocida, pero su aspecto pálido no dejaba ver de quién se trataba. Así, mientras le ponía una camisa de él mismo, descubrió una marca a la altura de la cintura que le trajo a la mente rápidamente el cuerpo de su mujer. Tenía la misma marca de nacimiento. Él la observaba y realmente por momentos se sobaba los ojos al ver que por momentos se parecía a su difunta mujer, Beatriz. Él podía jurar que su anatomía era casi la misma. ¿Cómo era posible esto? Ciertamente su mujer no tenía los cabellos tan rojizos, pero luego todo se parecía a ella. ¿Qué está pasando?, se preguntó. Él se concentró luego en que se repusiera. Le dio el té y así poco a poco la hermosa joven mujer tomaba color nuevamente. Había dejado de temblar y ahora dormía al calor de la leña. Esa noche Parsemón no dejó de pensar en quién era esa extraña mujer que había encontrado en medio de la selva. Nadie conocía ese lugar más que él. ¿Cómo así había terminado una hermosa mujer encima de un árbol cortado? Eso no tenía lógica. Se sentó en el sofá y esperó que amaneciera. La llevaría al pueblo de regreso. La policía tendría que encargarse, se había dicho. El sol le pegó en el rostro y tuvo que despertarse rápidamente. Tenía solo algunos euros para comprar algo de desayuno. Tenía algo de temor por lo que se llevó a Arthur. Así, después de unas horas, logró conseguir pan y leche de la única vaca que le quedaba. Pero cuando regresó, grande fue su sorpresa al descubrir a la mujer en la cocina, comiéndose el trigo crudo. «Parce», dijo ella, y él se quedó sin habla. La mujer corrió y se abalanzó sobre él. Parsemón no sabía qué hacer. «Soy yo, ¿no me recuerdas?». Parsemón por un momento pensó en su esposa, pero algo más que eso descubriría. «Soy Marlene, ¿no me recuerdas?». Ahora lo sabía. Era su cuñada. Las lágrimas de ella al verlo después de tiempo y al ver a su sobrino no tenía freno el desconsuelo. Parsemón la atendió como nunca, recordando las cosas que había pasado. La felicidad fue corta cuando ella empezó a contarle lo que había sucedido antes que ella fuese a parar a donde Parsemón la había encontrado. «Mi padre me iba a casar con un hombre que yo no amaba y escapé cuando descubrí que mi madre al fallecer me dejó su dinero. Mi padre había tramado todo esto. El hombre me llevó de viaje y en ese momento me escapé. He caminado mucho para llegar acá y me perdí. Espero no me devuelvas como la última vez. Me entristece saber que mi padre quería quedarse con un dinero que era de mi madre y había planeado una boda para eso». Seguido de esto, Marlene rompió en lágrimas al recordar a su hermana, quien había sido como una madre después que su propia madre falleciera. «Mi hermana lo era todo para mí. No sabes cuánto la extraño». Parsemón la consolaba. Arthur no la recordaba. «Ella es tu tía Marlene, hijo. Ven a saludarla. Tiene los ojos de su madre», dijo ella mientras se limpiaba las lágrimas para poder ver bien al muchachito. «Eras el esposo de mi hermana y hay una parte de la herencia que te corresponde», aseguró Marlene. Parsemón no le había dicho que estaba pasando por un momento difícil, pero Marlene pareció presentirlo, o quizá había revisado las alacenas y así había descubierto que estaban vacías. «Me quedaré. Yo diseñé esta casa. Mi hermana me la encargó antes de morir. Ella sabía que tú vendrías acá, porque se lo habían prometido». Los días mejoraron. Marlene fue por el dinero de su madre. Recuperaron todo lo que les pertenecía y así pudieron vivir ellos en aquella cabaña. A Parsemón se le ocurrió la idea que podrían poner su propia panadería, su propio restaurante, y así podrían utilizar la leña. Empezaron con buen pie. Tenían éxito ahora después de haber pasado tanto. Arthur fue a la escuela y la vida se estableció para ellos. El padre de Marlene quedó en la ruina y llegó a buscar a su hija pidiéndole perdón por lo que había hecho. Sin embargo, todo había sido un plan nuevamente para que Marlene le diese el dinero. Marlene, Parsemón estaban hartos ya de ser buenos con gente que siempre le había intentado hacer daño. Cerraron todas las posibilidades de reconciliación con el padre de Marlene,
y continuaron con sus vidas. 3 años se habían pasado volando, su vida se tornó tranquila y una mañana, mientras jugaban en un fin de semana, Parsemón no pudo evitar rozar sus labios con Marlene. Por un momento se contuvo pensando que quizá le atraía la idea de que la hermosa mujer que tenía enfrente se parecía mucho a su difunta esposa, pero no era solo eso, sino que la hermana de su difunta mujer tenía casi el mismo carácter y virtudes de una mujer. Ella era 13 años menor que él, era algo con lo que él no podría lidiar, se decía. Esa fue la primera vez en la que ambos confundidos se miraron. ¿Y qué podrían esperar? Ambos habían convivido por mucho tiempo ya. Arthur la veía como su madre, pues en cierto modo ella se comportaba así. Su hermana, cuando había estado viva, la había acogido en su casa y ella siempre había seguido sus consejos. Un año después, ante todo pronóstico, se comprometieron. Viven ahora en la hermosa cabaña que una vez Beatriz había diseñado junto a su hermana para vivir con su esposo, pero al no llegar ella, le hizo jurar a su hermana que ocupara su lugar y ella así lo había hecho. Qué increíble historia, mis queridas suscriptoras y suscriptores. ¿Tú qué piensas de esta historia? ¿Crees que hizo bien la hermana de comprometerse con su cuñado al morir su hermana? Porque no solo había sido una promesa, sino que todo surgió de manera natural entre los protagonistas. Déjame tu comentario de lo que te pareció esta historia. ¿Qué harías tú? Me ha dejado a mí sin palabras. No olvides suscribirte si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones y comparte esta historia. Soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y conmigo será hasta una próxima historia que viene a continuación. Viendo el gerente que el mozo era de color, lo mandó a la cocina por vergüenza, pero cuando vio lo que podía hacer, Jonás entró al elegante restaurante con paso seguro y sintiéndose orgulloso de sí mismo. Llevaba una semana trabajando en aquel lugar al que solo asistían personas de alto nivel económico y social. La verdad era que a él le gustaba imaginar como uno de aquellos elegantes comensales y esperaba algún día poder sentarse sin vergüenza y pedir los platillos más costosos del restaurante. Pero ocurría en una época en la que la intolerancia era cosa de todos los días. Debido a su color de piel, Jonás se veía restringido de muchas cosas. Para él era riesgoso incluso pasear por ciertas zonas residenciales. Podían agredirlo o dejarlo una noche en la cárcel. Sin embargo, existía una especie de doble moral en aquellos tiempos. Jonás no podía sentarse a disfrutar de una comida en un restaurante de lujo, pero sí podía trabajar en él, y eso fue lo que exactamente hizo él. Estaba cansado de las miserias a la que estaba acostumbrado en su pueblo natal, así que partió a la gran ciudad lleno de esperanzas. Allí pasó por varios trabajos y situaciones un poco incómodas, pero finalmente conoció a Terry, el dueño de un prestigioso restaurante. El hombre de unos 50 años estaba buscando un camarero, pero estaba cansado de que todos los chicos blancos que había entrevistado le pidieran el triple del salario. Terry estaba tomando un café cuando se percató en lo bien que lo atendía Jonás. El joven era atento y respetuoso, justo lo que estaba buscando. «Oye muchacho, ¿estás buscando trabajo?», le preguntó. «Sí, señor, siempre estoy buscando algo mejor», respondió Jonás con una sonrisa muy amable. «Entonces tengo trabajo para ti. Ve a esta dirección mañana, pregunta por Terry y desde mañana mismo puedes comenzar». Jonás recibió la nota con una sonrisa de agradecimiento, mientras se preguntaba internamente qué tipo de trabajo sería. Al día siguiente se apersonó al lugar indicado y no pudo sino quedarse boquiabierto ante tanto lujo. Nunca pensó que una oportunidad como esta se le abriría, por lo que no dudó en presentarse con seguridad en sí mismo. Sin embargo, fue detenido en la puerta principal por los porteros, quienes le informaron que la entrada para personas como él era por la parte de atrás. No lo podía creer, sin embargo, sus sueños estaban por encima de todo.
Jonás entró con tal seguridad desbordante que impresionó de inmediato a Terry y le aseguró un empleo como mozo en aquel hermoso restaurante. Sin embargo, ni Terry ni Jonás habían previsto el inconveniente que se les avecinaba. Jonás se sentía a sus anchas en el trabajo, era atento con los clientes y se sentía maravillosamente bien, pero los otros mozos con los que debía trabajar eran blancos y tenían serias reservas hacia las personas de color, al igual que el gerente del restaurante. Los otros mozos le hacían desaires, no lo incluían en las conversaciones del trabajo y ciertamente intentaban por todos los medios que el chico renunciase o pidiera un cambio. El chico de color no se amilanaba por aquel sabotaje, muy por el contrario ponía aún más empeño en su trabajo e intentaba resaltar sobre los demás. Siempre terminaba por sobresalir, hasta cierto día en el que todo se salió de control. Cuando Jonás llevaba una semana trabajando como mozo, llegó una pareja de ancianos muy elegantes. Se notaba que eran personas de más alto estrato social, acostumbrados solo a lo mejor y a lo más exclusivo. Al tomar asiento, les veía sonrientes y agradados como la gran mayoría de los clientes que frecuentaban el restaurante. Simplemente se sentaron con una expresión muy seria en sus rostros rosados y seguido chasquearon sus dedos como dando orden. Jonás no tenía idea de qué significaba ese gesto, pero era una de sus mesas asignadas, así que se acercó con su habitual actitud positiva y les dejó el menú a cada uno. La pareja no le había dirigido al joven ni una sola mirada, pero al notar la mano del que los atendía, que era de color, voltearon unánimemente con la confusión y el desagrado patentes en su rostro. El hombre fue el primero en hacer un gesto de desagrado. Se chupó los dientes haciendo un sonido de molestia. ¿Un mozo de color? Bah, ¿cómo ha decaído el servicio en todos lados? Querida, ¿por qué mejor no nos vamos al restaurante francés de las afueras? La mujer estaba concentrada estudiando el menú y con una voz cortante le dijo: Lucas, ya te he dicho que tengo mucho tiempo queriendo comer de nuevo el pato grillado de este restaurante. Que el servicio haya decaído en la atención no quiere decir que sea lo mismo con la comida. Jonás se dio cuenta que aquella pareja serían clientes muy difíciles y lo mejor sería guardar un silencio absoluto mientras ellos decidían si comerían o no. Luego de unos minutos, el hombre por fin le habló sin siquiera dirigirle la mirada. Tú, chico, toma nota. Un plato grillado, una canasta de pan y una botella de vino que la acompañe. Que sea el más viejo, por favor. El joven mesero quería cumplir a cabalidad su intención de no hablar, pero no quería cometer ni un solo error en aquel pedido. Así, modulando lo mejor posible su tono de voz, preguntó: ¿El señor sería tan amable de decirme qué tipo de vino le gustaría? El hombre se giró y le dirigió al chico una mirada cargada de desprecio antes de responderle. ¿No sabes qué tipo de vino le va bien al pato y dices que trabajas aquí? Esto es una broma de mal gusto. Niño, hazme el favor de traer a un mozo en condiciones. Vete de acá. No era la primera vez que alguien se burlaba o le hacía sentir menos por su color de piel, pero Jonás no estaba dispuesto a darle el gusto a aquel hombre que lo había despreciado, porque él simplemente estaba cumpliendo su trabajo de la manera más adecuada y amable que se podía. Se dirigió a la cocina para entregarle la comanda y de paso a preguntar qué tipo de vino era el adecuado para el pato. Aunque Jonás era un muchacho encantador y estaba entregado a ser el mejor en su trabajo, aún pecaba a veces de inocente. Antes de entrar a la cocina, le preguntó a uno de los mesoneros, que generalmente lo ignoraba, cuál sería un buen vino para acompañar el pato. El chico suprimió una pequeña sonrisa y haciendo una mueca de fastidio le dijo: ¿Vino blanco o rosa? Y deja de preguntar tonterías. Jonás le agradeció y se dirigió a la cocina. Allí dentro era otro ambiente, pues estaba llena de personas de color a excepción del chef. Jonás entregó su comanda y esperó afuera, mientras llevaba los pedidos de sus otras mesas y atendía a otros clientes. Cuando fue el momento de entregar el pedido a la grosera pareja, Jonás suspiró por lo bajo y adoptó una actitud pausada y casi invisible. Dejó la canasta de pan, luego el pato y por último sirvió el vino con la mayor de las elegancias. Sin embargo, fue un esfuerzo inútil. «¿Qué diablos?», exclamó el anciano. «¿Te crees muy chistoso, niño?
le dijo con un tono amenazador mientras se levantaba con una mirada que infringía miedo a cualquiera en su arrugado rostro. Jonás retrocedió 2 pasos mientras intentaba explicarle, pero el anciano lo tomó de su chaqueta y comenzó a zarandearlo. «Es por esto que la gente como tú no puede atender. Son demasiado ignorantes y tontos. Apuesto a que pusiste algo a nuestra comida, porque además también son rencorosos». Jonás intentaba zafarse con cuidado del agarre del anciano, pero lo tenía firmemente agarrado y sin posibilidad de salirse si no le tomaba de las manos. Los demás clientes se espantaron al ver aquel espectáculo violento, mientras los meseros se reían disimuladamente de la situación hasta que finalmente uno de ellos fue a advertirle a Terry en su despacho. El dueño del restaurante salió corriendo a tratar de calmar la situación y al ver aquel bochornoso incidente, enseguida separó a ambos hombres y de un grito envió a Jonás a su oficina. Luego se giró hacia la pareja y se deshizo en disculpas, dándole incluso la comida gratis. El anciano logró calmarse lo suficiente para decirle con un tono de voz modulado: «No debería tener ese tipo de gente atendiendo a las mesas. Eso está bien para cafeterías y comedores, pero no para un lugar tan elegante como su restaurante. Da mala impresión». Terry no sabía en dónde meter la cabeza y estaba rojo de vergüenza y enojo. Fue con paso decidido hasta su oficina y estaba listo para darle una dura llamada de atención a su empleado. «¿En qué estabas pensando, Jonás? ¿Acaso nunca te habías cruzado con gente así? Debería despedirte por esto». Jonás esperó a que su jefe terminara de descargar toda su furia en él y luego le explicó su versión de los hechos. Sin embargo, Terry no estaba satisfecho con aquella exposición de motivos y tomó una decisión. «Me has avergonzado, Jonás, a mí y a mi restaurante. Por tu buen desempeño no voy a despedirte, pero a partir de mañana trabajarás en la cocina, lejos de los clientes. Vete de aquí que no quiero verte más». Jonás estaba lívido de rabia que sentía. Salió del despacho y del restaurante sintiéndose fatal. Jamás le había ocurrido una situación así. Esa noche la pasó en su casa meditando en la situación. No podía cambiar la percepción que tenían algunas personas hacia él solo por su color de piel, pero sí podía demostrar que estaba dispuesto a dar lo mejor de sí y a mejorar cada día. A la mañana siguiente, entró con paso seguro y decidido hacia la cocina. Dio los buenos días y recibió una respuesta cálida por parte de sus compañeros. «Escuchamos lo que sucedió ayer. No te sientas mal. Eso es muy normal en este tipo de restaurantes. A la gente blanca no le molesta que cocinemos su comida, pero algunos no soportan que se la sirvamos. Es algo tonto, pero así es el mundo ahora». Jonás se sintió más seguro de sí mismo luego de aquella bienvenida. Se cambió el uniforme y esperó a que le dijeran cuáles serían sus nuevas tareas. Finalmente llegó el chef y el jefe de la cocina. Los empleados le comunicaron que el mozo del altercado estaba esperando instrucciones. ¿Qué se supone que haga contigo si ya tengo listo a todo mi personal? Bueno, supongo que puedes limpiar un poco mientras estamos en servicio. Busca la cubeta y la escoba en ese armario. Definitivamente esa no era la clase de tarea que Jonás deseaba realizar, pero apretó la mandíbula y se comió el poco orgullo que le quedaba y comenzó a limpiar mientras todos los cocineros empezaban su faena. A medida que pasaban las horas, Jonás se dio cuenta que había una gran falla en aquella cocina. Al principio pensó que aquella era la forma en la que trabajaban allí, pero después se dio cuenta que era algo más serio y que eso afectaba toda la mecánica del restaurante. «Un guisado, un pescado y 3 entradas». Los cocineros recibían la orden del chef y se acababan de completarla lo más rápido posible, pero aparentemente aquello no era suficiente para el experimentado cocinero. «¿Qué es esto? Les dije 3 entradas, no 3 entradas especiales». Uno de los empleados puso mala cara y contestó: «Señor, usted dijo ayer que consideramos todas las entradas como especiales». «Sí, eso dije ayer. Hoy se hace nuevamente la diferencia. Ahora muévanse». Esa misma escena se repetía al menos cada 30 minutos. El chef parecía tener una lista de normas y estándares que solo él entendía y que cambiaba a cada momento, sin previo aviso a sus trabajadores y a sus colaboradores.
Esto ocasionaba retrasos y confusiones a la hora de entregar, pues los cocineros muchas veces debían adivinar cuáles eran en verdad las comandas y no se confiaban ni siquiera de los mesoneros. De alguna forma el servicio salía adelante y los clientes quedaban siempre satisfechos, pero era absolutamente agotador adivinar cuáles eran los pedidos de los clientes. Jonás notó aquello y comenzó a darle vueltas sobre cómo solucionar aquel problema. Realmente no creía que alguien pudiera tomar sus opiniones en cuenta, pero le daba pesar ver cómo sus compañeros debían adivinar las preferencias y exigencias de un chef que ni siquiera se dignaba a enseñarles las recetas nuevas. «No te preocupes por nosotros», le dijo uno de los cocineros más antiguos. «Nosotros ya estamos acostumbrados a que este hombre cambie de parecer a cada momento. Nosotros simplemente lo ignoramos y tratamos de sacar los pedidos de la mejor manera». Jonás pensó que si los mismos cocineros no se estresaban por aquel problema, él tampoco debería preocuparse. El joven continuó con su trabajo sin pensar demasiado en ello, pero una gran parte de él no podía ignorar los gritos, regaños y acusaciones que debían soportar sus compañeros. Una tarde, el chef perdió los estribos y aventó al piso un maravilloso plato, diciendo que no era como él había pedido ese platillo. Al ver la humillación que sus compañeros debían soportar, decidió poner en marcha un discreto plan. Esperó a que llegara una orden, luego se asomaba discretamente por donde estaba el chef para leer la anotación extra que el hombre hacía en cada hoja de pedido y finalmente le susurraba discretamente a uno de sus compañeros lo que había anotado. El cocinero lo captó de inmediato y comenzó a preparar el platillo. Al entregarlo, el chef simplemente lo miró y le dio el visto bueno al plato sin pronunciar palabra alguna. Luego de 2 semanas, aplicando ese plan, se aprendió de memoria los platillos y como se suponía que debían salir de la cocina, lo que casualmente coincidió con un día en el que el chef renunció alegando que no quería seguir trabajando en una cocina llena de gente poco talentosa. Terry se dirigió al personal de cocina y les informó que no podrían trabajar hasta nuevo aviso y que por lo tanto no recibirían su paga. Todos esperaban preocupados por perder su empleo hasta que Jonás se aventuró a decirle a Terry: «Yo puedo dirigir la cocina, me sé todos los platos y cómo deben ser servidos». Los mesoneros y parte del personal administrativo se rieron en su cara, pero el dueño del restaurante estaba verdaderamente preocupado por tener que encontrar un nuevo jefe de cocina. Decidió darle entonces la oportunidad. Jonás por primera vez en su vida se vistió con un elegante traje blanco y lleno de nervios empezó a darles las órdenes a sus compañeros. Los cocineros comenzaron a trabajar rápidamente y a entregar los pedidos de forma más rápida, limpia y de manera dinámica. Por primera vez en 8 horas de servicio, Terry no escuchó un solo grito de reclamo proveniente de la cocina. Aquello le extrañó en demasía, así que se acercó para ver el salón y se encontró con que todos los comensales estaban felices y sumamente agradados con la cocina. Eso lo tranquilizó, pero sabía que definitivamente algo estaba sucediendo. Fue hasta la cocina y se quedó sin habla. Jonás daba las órdenes y los cocineros trabajaban concentrados en sus tareas. No había ni un solo grito, ni un solo reclamo, ni siquiera caras de enojo. Todos estaban concentrados en hacer su trabajo. El dueño del restaurante estaba maravillado y decidió que a partir de ese momento, Jonás sería el nuevo jefe de cocina. Nunca pensó que aquel muchacho al que estuvo a punto de despedir por vergüenza fuera la salvación de su negocio. Jonás aprendió que muchas veces en la vida, cuando una oportunidad de oro termina, es porque algo mucho mejor y que tiene valor incalculable nos aguarda. Solo debemos saber observar y dar siempre todo de sí. ¿Qué les pareció esta historia, mis queridos suscriptores y suscriptoras? Sin duda alguna, como siempre, una reflexión inmersa se encuentra en ella. Si captaste el corazón de la historia, házmelo saber en un comentario. Yo con mucho gusto te contestaré y te regalaré un corazón. No olvides suscribirte si aún no lo estás. Activa la campanita de notificaciones y selecciona la opción Todas. Así YouTube te avisará cuando suba una nueva historia. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y no te muevas, te invito a ver la siguiente historia.